La estoy grabando, así después se la subo para que la podamos consultar. Bueno, la idea entonces es seguir avanzando con lo que respecta a cadenas, espere que admitimos, a cadenas cinemáticas, o sea, haciendo lo que vamos a hacer, que sabemos hacer hasta ahora, analizar la sustentación y calcular las reacciones. Entonces, nosotros lo que vimos en la clase pasada fue sistemas de una sola chapa. Entonces, en esa chapa nosotros analizábamos la sustentación, es decir, veíamos si se trataba de una estructura que era isostática, hipostática o hiperestática. Si la estructura no era isostática, no la podíamos resolver, así que no nos interesaba. Y recordemos que una estructura es isostática cuando el balance de grado de libertad da 0 y no presenta vinculación aparente. Es decir, cuando tiene la cantidad necesaria de vínculos, en este caso vínculos externos, porque hablábamos solamente de una chapa, y a su vez estaban bien colocados. ¿Vamos? O sea, una estructura que cumple con el balance de grado de libertad, que da 0, pero tiene vinculación aparente, es decir, los vínculos están mal conectados, mal colocados, tiene una distribución que no es correcta, esa estructura se movía y a nosotros no nos servía. Luego vimos cómo calcular reacciones. Repito, esto no va a ser una explicación, va a tener el mismo enfoque que la clase pasada, no va a ser una explicación de todos los temas, sino vamos a ir viendo ejemplos para que ustedes vayan, digamos, comprendiendo o asimilando los conceptos que están desarrollados, tanto en los apuntes de teoría, como en los videos de clase que tienen subidos a YouTube. Dicho esto, si no tienen dudas o comentarios, arrancamos con algún ejemplo. Vamos ahora a ver sistemas de dos chapas. ¿Está bien? Como tenemos dos chapas, denme un segundo que vamos a compartir la pizarra. Ahí estoy. Bien, nosotros habíamos visto caso de una chapa. Vamos a ver ahora caso de dos chapas. Supongamos... digamos, al tener dos chapas, las mismas tienen que estar vinculadas por algún vínculo interno. En este caso lo vamos a vincular a través de una articulación. Ustedes vieron en los apuntes que una articulación donde concurren dos chapas, ¿sí? Restringe 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque salía de 2 por n menos 1, donde n eran las chapas que concurrían en la articulación, ¿sí? Entonces, en este caso tengo dos chapas, 2 menos 1, 1, por 2, 2. Una articulación restringe 2 grados de libertad. O sea que, si nosotros vamos a plantear el balance de grado de libertad de esta estructura, que tiene dos chapas, una chapa sería esta, y otra chapa sería esta, que está vinculadas por esa articulación. Nosotros, planteando los grados de libertad de la estructura, tenemos que son dos chapas. Entonces cada chapa tiene 3 grados de libertad, entonces los grados de libertad que vamos a tener van a ser 2 chapas por 3 grados de libertad, 6. ¿Sí? Vínculos externos, tenemos un apoyo doble, que restringe 2 grados de libertad, un apoyo simple, que restringe 1 grado de libertad, vamos a darle ubicación a esto, 1, 2, 3, 4 y 5, un apoyo simple en 2, que restringe 1 grado de libertad, y un apoyo simple en 4, que también restringe 1 grado de libertad. O sea que tengo 2 más 1, 2 más 1, más 1, son 4. Vínculo externo igual 4. Y vínculo interno tenemos una articulación, como vimos, que está ubicada en 3, que restringe 2 grados de libertad. Entonces, planteamos el balance de grado de libertad, que no me acuerdo si era grado de libertad menos vínculos externos menos vínculo interno, o era vínculo externo más vínculo interno menos grado de libertad. No me acuerdo los signos, pero lo que yo hago, digo, bueno, grados de libertad con un signo, lo llamo positivo,
y le resto lo que tengo restringido, vínculos externos, y le resto los vínculos internos. Entonces tenemos 6 grados de libertad, menos 4 vínculos externos, menos 2 vínculos internos, esto es igual a 0. Entonces les pregunto, ¿este sistema es isostático? Porque el balance de grado de libertad da 0. No. No, tenemos que verificar si tiene o no vinculación aparente. Entonces ahí es donde analizamos la sustentación. ¿Cómo analizamos la sustentación? Buscamos, en primera medida, la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Nosotros dijimos que acá teníamos 2 chapas que las tiene indicadas ahí en rojo. Podemos llamar S1 y podemos llamar S2. Si analizamos S2, vemos que S2 tiene un solo vínculo externo, que es el apoyo simple, que está en 4. O sea, no está sustentada a tierra por sí sola. Entonces lo que hacemos es buscamos otra chapa, en este caso S1, y vemos si está vinculada a tierra por sí sola. Y sí, fíjense que la chapa S1 está vinculada a tierra con un apoyo doble en 1 y un apoyo simple en 2. O sea, es decir, y no presenta vinculación aparente. ¿Por qué no presenta vinculación aparente? Porque la normal al plano de deslizamiento del apoyo que está en 2, esta que estoy señalando acá, no pasa por la articulación que tenemos en 1. Por lo tanto, esa chapa, la chapa S1, podemos decir que es isostática, ¿sí? Porque el balance de grado de libertad da 0 y porque no presenta vinculación aparente. Entonces, voy a borrar el balance de grado de libertad si tengo más espacio para dibujar acá. Bien, entonces, esta chapa S1 que tenemos acá, ¿sí? Dibujada en color rojo, la estoy remarcando, dijimos que está sustentada a tierra, ¿sí? Y no presenta vinculación aparente. Y tenemos una articulación. No confundan el rojo que estoy dibujando con el esquema de chapa que dibujamos en la teoría, sino la estoy resaltando. Y tenemos una articulación. ¿Qué quiere decir? Ahora sí voy a dibujar con el esquema de chapa. Tenemos este caso, una chapa S1 con un apoyo doble y un apoyo simple que está sustentada a tierra. Y tenemos una articulación. Entonces, ahí viene conectada la chapa S2, que es esta. La chapa S2, el único movimiento que puede hacer es la rotación respecto de esa articulación. ¿Sí? Está vinculada con la articulación, que es un vínculo interno, y lo único que permite es la rotación. Como la chapa S1 está fija, ¿sí? Todo lo que conectemos a través de la articulación, lo único que va a poder hacer es rotar. Y tiene un apoyo simple que evita que eso rote. Entonces podemos decir que nuestro sistema es isostático. Si esta chapa tuviese, por ejemplo, el apoyo simple, ubicado acá, de esta manera así, inclinado, ¿sí? No impediría esa rotación. Esto está explicado en la teoría. O sea, la chapa originalmente, S2, puede rotar respecto de este punto, y cuando colocamos este apoyo simple, que está acá, como su normal al plano de deslizamiento pasa por la articulación, no impide ese movimiento. Por lo tanto, acá tendríamos un caso de vinculación aparente. ¿Está claro? ¿Se entiende? Volviendo a nuestro ejemplo que estamos analizando, que es este. No tendría vinculación aparente y sería una estructura isostática. ¿Está claro? Donde identificamos una S1 y identificamos una S2. Acá quiero que presten atención a un detalle que es cómo están ubicados los apoyos simples. Si nosotros hacemos un zoom, ¿sí? Acá, vemos que tenemos nuestra barra y el apoyo simple está ubicado acá abajo. Lo mismo pasa con el apoyo simple que está ubicado en 4, ¿no? O sea, no tengo una articulación en la barra, sino la barra está apoyada en el apoyo simple. ¿Qué quiere decir esto?
que esta barra puede rotar respecto, me olvido de la estructura, o sea, estoy analizando esa sección, puede rotar respecto de ese punto, ¿sí?, a través de esta articulación, que está acá. Pero es como que la barra es una y la articulación está abajo, ¿se entiende? No sé si me ven todos, si logran verme. Sí. Es ese desplazamiento que se está generando. No es una articulación como en el caso de 2, ¿está claro? No es que tengo el apoyo, ¿sí?, y tengo una articulación que me articula las barras. Sino es una barra continua que está apoyada sobre ese apoyo simple. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que saber de esto? Es que volvemos a analizar la sustentación. Tenemos S1 sustentada a tierra por sí sola, con un apoyo doble en 1 y un apoyo simple en 2. No necesita de S2 para sustentarse. Por lo tanto, no le va a transferir cargas a S2, porque no necesita de S2 para sustentarse. En cambio, ¿qué significa que no necesita de S2 para sustentarse? Nosotros borramos S2. Esperen un cachito. ¿Por qué me borro todo? Bueno, no importa. Vamos a una nueva pizarra. Nosotros tenemos... Sería que el sistema S1 por sí solo es isostático. En realidad sí, pero todo el sistema es isostático. En realidad lo que decimos es que ese 1 está sustentado a tierra por sí solo. Esa es la forma correcta de decirlo. Esto es ese 1. Y acá tenemos ese 2 que tenía un pequeño voladizo. Ahí, está bien. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto a ustedes? Es que S1 no necesita de S2 para sustentarse. ¿Qué es lo que significa? Yo borro S2 y S1 no se enteró a los efectos de la sustentación. S1 sigue estando ahí. Es como decirles, yo ahora tengo, ustedes también tienen la computadora apoyada en el escritorio, ¿sí? El escritorio, no, o la mesa, no necesita de la computadora para sustentarse. Ustedes levantan la computadora y el escritorio sigue firme. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el escritorio está sustentado a tierra por sí solo. Es el caso de S1. S1 no necesita de S2 para sustentarse. ¿Está bien? Esto significa que si nosotros sacamos S2, ¿sí?, S1 no se entera. Pero ¿qué pasa si hacemos al revés? S2 necesita de S1 para sustentarse, ¿sí? O sea que si nosotros sacamos S1, lo borramos, ¿sí?, S2 se mueve. Fíjense que esa es una estructura hipostática, es una chapa que tiene 3 grados de libertad y tiene solamente un vínculo externo. O sea, esa chapa puede rotar respecto a la articulación del apoyo que tengo ahí, del apoyo simple que está ahí, y a su vez puede moverse horizontalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si saco S1, S2 se mueve. ¿Por qué? Porque S2 necesita de S1 para sustentarse. Si yo saco la mesa, la computadora se cae del piso. ¿Por qué? Porque la computadora necesita de la mesa para sustentarse. S2 necesita de S1 para sustentarse. ¿Está claro? Entonces, cuando decimos esto, es así. S2 necesita de S1 para sustentarse. ¿Por qué? Porque si S1 desaparece, S2 se mueve. S1 no necesita de S2 para sustentarse, que quiere decir que si saco S2, S1 a los efectos de la sustentación no se mueve. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que S2, como necesita de S1 para sustentarse, le va a transmitir cargas a S1. Pero S1, como no necesita de S2 para sustentarse, no le va a transmitir cargas. Volvamos al ejemplo de la mesa y la computadora. La computadora necesita del escritorio o de la mesa para sustentarse, porque vimos que si quitábamos el escritorio, la computadora se iba al piso, se caía, se movía. Entonces, la computadora, S2, le transmite cargas a S1, la mesa.
Y es cierto, es una carga, lo pueden ver, ustedes tienen la computadora apoyada arriba de la mesa, y la mesa siente un peso. Pero la mesa no necesita de la computadora para sustentarse. ¿Qué quiere decir? Si levanto la computadora, me la llevo, la mesa sigue estando en el mismo lugar. Entonces, la mesa no le transfiere cargas a la computadora. Es decir, S1 no le transfiere cargas a S2. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto vale para cualquier tipo de cadena cinemática. Si nosotros tenemos una chapa empotrada y otra chapa con un apoyo simple, sin vinculación aparente, fíjense, si analizamos rápido el balance de grado de libertad, tenemos dos chapas, 6 grados de libertad, tenemos 4 vínculos externos, ¿sí? 3 del empotramiento y 1 del apoyo simple, y la articulación que nos restringe 2 grados de libertad, ¿sí? De vínculo interno. 6 menos 6, 0. ¿Sí? O sea que el balance de grado de libertad da 0 y no tiene vinculación aparente porque en este caso la chapa S1 no puede tener nunca vinculación aparente porque está empotrada, tiene un solo apoyo de tercera especie, y la chapa S2 la única manera que tenga vinculación es que la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple pase por esa articulación, que no es el caso que está pasando acá. A la espera no tengo nadie. Bien. Entonces, si nosotros aplicamos el mismo criterio que vimos recién, y si quieren vamos a borrar, y en vez de llamar S1, S2, para que no siempre vean, a esta la llamo S2 y a esta la llamo S1, para que no quede siempre que S1 es la que está sustentada a tierra. ¿Cómo analizamos la sustentación? Buscamos la chapa, ¿sí?, que esté sustentada a tierra por sí sola, para saber si esto tiene vinculación aparente o no, sin plantear el balance de grado de libertad. Entonces, ¿cuál es la chapa que está sustentada a tierra por sí sola? S2, ¿sí?, que no necesita de nadie para sustentarse. S2 tiene una articulación, acá en A, ¿sí?, que todo lo que conecta a través de esa articulación, lo único que va a poder hacer es rotar. Es rotar respecto a esa articulación. O sea, cuando conectamos S1 a través de la articulación con S2, lo que puede hacer S1 es rotar. Al colocarle el apoyo simple que tenemos en el punto B, por llamarlo de alguna manera, vemos que impedimos esa rotación. Si le colocamos un apoyo simple en otro punto, o en el mismo, pero cuya normal al plano de deslizamiento pase por la articulación que está en A, no evitamos ese desplazamiento. ¿Por qué no lo evitamos? Porque el apoyo simple puede moverse según esta dirección, ¿sí?, según su plano de deslizamiento. Y nosotros vimos que cuando rotaban los puntos se movían según una normal al radio giro. Es decir, cuando el punto rote respecto de esta articulación que está en A, cualquier punto cuando la chapa rote, los puntos, por ejemplo, de esta recta se van a mover según una normal a esa recta. O sea, se van a mover según esta dirección, que es la que permite el apoyo. ¿Estamos? Por eso existe vinculación aparente. Bien, entonces, analizamos nosotros, ¿sí?, esta chapa, este sistema, esta cadena cinemática de dos chapas, y vemos que la misma es estable, o sea, es isostática. ¿Está bien? Es isostática porque el balance de grado de libertad da 0 y no presenta vinculación aparente. Y dentro del análisis de sustentación que hacemos, vemos que S2 está sustentada a tierra por sí sola, y no necesita de S1 para sustentarse, por lo tanto no le va a transmitir cargas a S1, pero S1 sí necesita de S2 para sustentarse, por lo tanto le va a transmitir cargas a S2. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa esto de transmitir cargas de S1 a S2, etcétera, etcétera? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta estructura cargada con una fuerza, llamemos acá P1, ¿sí?, que actúa en S2, P1 puede tomarse como una única fuerza que tiene nuestra chapa, S2,
o puede tomarse también como si fuese la resultante de todas las cargas que tiene P1. Entonces, ¿dónde va a ir a reaccionar esto? Supongamos, vamos a llamarlo B al empotramiento y vamos a llamar C al apoyo simple, para poder identificarlo. A B. B. ¿Por qué no va a generar reacción en C? Porque como no necesita S2 de S1 para sustentarse, no le va a transmitir cargas a S1. Por lo tanto, esta fuerza P1, va a venir a parar todo el empotramiento. ¿Por qué? Porque S2 no le transmite cargas a S1. Ahora imaginemos que tenemos a su vez una carga, llamémosla P2, que actúa en S1. Esa carga P2, o bien puede ser la única carga que tenga activa en mi chapa S1, o puede ser la resultante de todas las fuerzas. Ese es indistinto. Pero pensemos, S1 necesita de S2 para sustentarse, entonces le va a transmitir cargas a S2. Por lo tanto, esta fuerza P2, parte va a venir, que ahora vamos a ver cómo, al empotramiento, y parte va a venir a este apoyo simple que está en C. ¿Está claro? Primera conclusión que sacamos de esto, porque, a ver, estamos hablando de una estructura que es muy sencilla, pero nosotros vamos a trabajar con estructuras que son más complejas. Entonces, si queremos calcular las reacciones de una cadena cinemática abierta, en este caso es de 2 chapas, pero obviamente puede tener más, lo primero que tenemos que hacer es analizar la sustentación por 2 motivos fundamentales. Primero, para estar seguro que estamos frente a una estructura que es isostática. ¿Por qué? Porque si la estructura que nosotros vamos a analizar para calcular las reacciones fuese hiperestática, no nos alcanzarían las ecuaciones para calcularla gráficamente y analíticamente, y gráficamente veríamos que tendríamos distintas soluciones posibles. O sea, nos vamos a meter en algo que va a dar infinitas soluciones, por lo tanto es estáticamente indeterminada. La estructura es hiperestática, no la podemos calcular, ¿sí? No podemos calcular las reacciones por los métodos de la estática que vamos a ver. La vamos a dejar para análisis estructural 1, en 4º año, donde vamos a aprender a utilizar métodos que nos permiten resolver estructuras hiperestáticas. Ahora, si la estructura es hipostática, ¿sí? Se va a mover y va a presentar incoherencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes van a calcular la reacción, por ejemplo, supongamos que tengamos un caso con números, ¿sí? Numérico, un ejercicio de la práctica. Van a plantear las ecuaciones y van a calcular la reacción y le va a quedar que R1 vale 4 toneladas. Pero van a reemplazar los valores en otras ecuaciones, o sea, dentro del sistema van a utilizar otra ecuación, y de otra ecuación se va a desprender que en vez de 4 vale menos 3,5 toneladas. O sea, le van a quedar incoherencias. ¿Por qué? Porque la estructura es indeterminada, no es indeterminada, sino al moverse no se puede calcular. ¿Está claro? O sea que es importante para ese punto tener un buen análisis de sustentación para estar seguros que estamos frente a una estructura que es isostática. Ahora bien, ¿para qué otra cosa lo necesitamos? Necesitamos hacer un buen análisis de sustentación. Para ver cómo se transfieren las cargas. Si nosotros no sabemos cómo se transfieren las cargas, nunca vamos a poder calcular las reacciones. Y acá tienen el ejemplo. Nosotros, si no sabemos si S1 le transfiere carga a S2 o S2 le transfiere carga a S1, no vamos a poder nunca plantear el cálculo de reacciones. Va a salir cualquier cosa. Entonces la estructura va a estar mal resuelta. Y recuerden que, o tengan presente, no recuerden, porque no lo hemos visto, no lo hemos mencionado, tengan presente que nosotros lo que queremos conocer, o sea, lo que apuntamos a llegar a fin de año, que lo vamos a entrar muy rápido en ese tema, es trazar los diagramas de esfuerzos internos de la estructura. Esos diagramas veremos qué es lo que pasa dentro de cada barra o componente o chapa de la estructura, lo veremos en su momento. Pero para hacer eso, que es el producto final que nosotros vamos a tener este año, y tenemos que saber hacerlo para poder aprobar la materia,
Previo a eso tenemos que calcular las reacciones. Y previo a calcular las reacciones tenemos que hacer un buen análisis de sustentación. Así que todo esto es importantísimo para lograr el objetivo. Y son temas que se toman en el examen, obviamente, ¿no? Tanto cálculo de reacciones como análisis de sustentación y después vemos los esfuerzos internos, que es lo que ustedes necesitan para poder aplicar en las materias que siguen dentro del área de estructuras, para poder finalmente poder calcular una estructura de hormigón, una estructura metálica, de madera, lo que sea. Bien, entonces está claro la importancia de esto. Volvamos a nuestro ejemplo, entonces. Vamos a ver la estructura que tenemos ahí. Vamos a ponerle alguna carga y vamos a calcular las reacciones o ver cómo calcularíamos las reacciones. Entonces, seguimos con la misma estructura para no marearlos, ¿sí? Donde teníamos una chapa con un apoyo doble y un apoyo simple, y la otra chapa que estaba apoyada en la articulación, ¿sí? Vamos a sumar 1, 2, 3, 4, y finalmente 5, y en 5 vamos a colocarle una fuerza P. Es la única carga que tiene nuestra estructura, y queremos calcular las reacciones. Entonces, lo primero que hacemos es verificar que el sistema sea isostático, y para eso hacemos un análisis de sustentación, planteamos el balance de grado de libertad. Si quieren, el balance de grado de libertad es una aproximación, es decir, bueno, acá el balance de grado de libertad me va a hacer, yo me debería encontrar con una estructura isostática siempre y cuando no presente vinculación aparente. O mi balance, del balance de grado de libertad se desprende que tengo más vínculos externos que los necesarios, por lo tanto, me está diciendo que voy a encontrarme con una estructura hiperestática, o que tengo menos que lo necesario, me voy a encontrar con un hipostático. No importa, me da una idea. Lo que sí necesitamos hacer es el análisis de sustentación para ver cómo se van a transferir las cargas. Entonces lo que hicimos hoy, vimos que la chapa o la barra 1, 2, 3 está sustentada a tierra por sí sola, no necesita de la 3, 4, 5 para sustentarse, por lo tanto no le transfiere carga. Pero sí vimos que la chapa 3, 4, 5 necesita de la otra para sustentarse, por lo tanto le va a transmitir carga. Es decir, la fuerza P, que es la carga que tiene, la única carga que tiene nuestra estructura, va a generar reacción en 4, que es donde pertenece, el apoyo simple está en 4, que pertenece a la chapa, donde está la carga, pero también va a generar reacción en 2 y va a generar reacción en 1. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo calculamos esas reacciones. Lo que hacemos es separamos la estructura, ¿sí? La separamos según estas dos chapas que habíamos llamado, no sé si las llamamos así, pero las volvemos a llamar por las dudas, S1 y S2. ¿Y por dónde comenzamos a calcular las reacciones? ¿Por S1 o por S2? ¿Por S1, profe? No, por S2. Yo empezaría por S2, claro. Claro. ¿Por donde hay el peso? No importa. Y no es peso, es carga. Pero no importa. Perdón. Después, no, están para equivocarse. Equivóquense ahora, que es el momento, ¿no? Los parciales que después me hacen trabajar corrigiendo. Bien que tiren, que abran la boca. O sea, me gusta que opinen. Lo que sea. Si se equivocan, mejor. Así aprenden. Es la idea. Vamos de nuevo. Si nosotros no importa que la carga esté en P, porque supongamos que no quiero complicarle el ejemplo, pero supongamos que en 1, 2, 3, en el sistema que llamamos S1, tengo otra fuerza. Tengo una fuerza Q, o un momento aplicado. No importa. Nosotros lo que sabemos es que S1 está sustentada a tierra por sí sola y no necesita de S2 para sustentarse. Entonces no le transfiere carga. S2 sí necesita de S1 para sustentarse, entonces le transfiere carga. ¿Qué quiere decir esto? Que las cargas que yo tengo en S1, que es la que está sustentada a tierra por sí sola, los apoyos van a tener reacciones ¿de qué? De las cargas propiamente dichas que tenga esa chapa, más las cargas que vengan transferidas del otro sistema.
Entonces, para poder calcular las reacciones de S1, yo necesito saber cuánto es que le va a transmitir S2. Por lo tanto, tengo que empezar por S2. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces empezamos por S2. Entonces, cortamos la estructura, ¿sí? La separamos a través del vínculo interno, la articulación que tenemos en 3, ¿sí? Y dibujamos, calculamos primero S2. Bien, dibujamos y S2 estaría sustentada con un apoyo simple en 4 y con un apoyo doble ficticio en 3. Esto lo vimos, el apoyo doble ficticio. ¿Por qué digo que es un apoyo doble ficticio? Y vamos a hacer un dibujito auxiliar acá. A ver si lo puedo hacer en la pizarra anterior. Si no guardo. Fíjense, vamos a dibujarlo de nuevo. Nosotros teníamos, vamos a dibujar el caso este que tenemos ahí del empotramiento. Nosotros tenemos S2, empotrada, articulación, S1, ¿sí? Con el apoyo simple en C. ¿Qué habíamos dicho hoy? Antes de que esté, cuando analizaba la sustentación, antes de que esté el apoyo en C. Nosotros habíamos dicho que S2 está sustentada a tierra por sí sola, sin vinculación aparente, y teníamos la articulación que está puesta acá en el punto A. ¿Sí? Entonces, todo lo que conectamos a través de esa articulación, lo único que podía hacer es rotar. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? O sea, S1, el único desplazamiento posible que tiene es la rotación respecto al punto A. ¿Por qué es el único movimiento posible que tiene ahora? Estamos hablando de un sistema que todavía es hipostático, porque le falta un vínculo externo. ¿Por qué es el único? Y bueno, porque A es una articulación. Una articulación es una rótula, permite el giro, es como la bisagra de la puerta, permite el giro. Bien, entonces, ¿y por qué solamente permite el giro y no podría moverse hacia arriba, por decir algo? Porque no se puede mover hacia arriba, porque si se mueve hacia arriba esa articulación, se desplaza, como ese punto también pertenece a S2, debería moverse S2, pero S2 no se puede mover porque es isostática. ¿Está bien? Los vínculos externos, que en este caso tengo uno, que es el empotramiento, impide que se mueva. Entonces, está claro que el único desplazamiento posible que puede tener la chapa S1 es rotar respecto al punto A. ¿Eso está claro? Sí. Sí. Entonces, a los efectos de la sustentación, nosotros podemos reemplazar toda la chapa S2, ¿sí? Si sacamos la chapa S2 y colocamos en la articulación que está un apoyo doble, el apoyo doble, el único desplazamiento posible que puede tener es el giro alrededor de la articulación, o sea, el giro a partir de A. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los efectos de la sustentación nosotros podemos reemplazar la chapa S2 por un apoyo de segunda especie, un apoyo doble en este caso específicamente, en A, y la chapa 1 no se entera. ¿Está claro? O sea, situación 1. ¿Sí? Situación 1. La chapa S1 está vinculada a la chapa S2 a través de una articulación. El único movimiento posible que tiene la chapa S1 es rotar respecto al punto A. Situación 2. Saco la chapa S2 con el empotramiento y coloco un apoyo doble. Como el apoyo doble no permite que se mueva hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, o sea, ningún desplazamiento, lo único que permite es el giro respecto a la articulación, la chapa S1 lo único que puede hacer es moverse o rotar respecto de ese punto. Situación 1 y situación 2 son totalmente iguales. ¿Está claro? Sí, sí, Sí. profe. O sea, que a los efectos de la sustentación, nosotros reemplazamos S2 y colocamos un apoyo doble. ¿Por qué colocamos un apoyo doble? No es que siempre vamos a colocar un apoyo doble.
Esto es porque responde al mismo vínculo interno que tienen las chapas. O sea, si nosotros tuviésemos, y se lo dibujo acá arriba, como vínculo interno, ¿se acuerdan que cuando vimos vínculos, o ustedes lo vieron en el apunte, no había solamente articulaciones, había otros aparatitos de deslizamiento que restringían también o 1 o 2 grados de libertad. Supongamos que tenemos este aparatito, que estoy dibujando acá, que vincula con 2 bielas, ¿sí? Lo que sería S1 y lo que sería S2. O S2 de un lado y S1 del 1 para no marearlos. El único desplazamiento que permite es esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto está en la teoría? S2, S1. Sí, sí. O sea, que si S2 está sustentada a tierra por sí sola, por ejemplo con un empotramiento como esto, ¿sí? Y conecto todo lo que conecta acá, S1, a través de este vínculo que lo llamamos aparatito axil, el único desplazamiento que puedo tener es en dirección del eje, el que está indicado acá. O sea que a los efectos de la sustentación, nosotros podemos reemplazar S2 por un apoyo simple, por ejemplo, porque permite ese desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? En este, como no permite la Sí, rotación, perfecto. como no permite la rotación, solamente permite el desplazamiento horizontal, no sería un apoyo simple, sino lo que llamamos empotramiento guiado. O sea que lo único que permite es el desplazamiento. Si la conexión estaría dada por un vínculo de primera especie, que es la bielita, lo mismo que una sola biela, esto, además de desplazarse, puede rotar. ¿Sí? Porque la biela lo permite. Esto es, la biela, no sé si me están viendo, puede hacer este movimiento y a su vez puede rotar relativamente. Cuando tengo las dos bielas, no sé si me ven, acá tengo las dos lapiceras, ¿sí? Esto puede moverse horizontalmente, pero no puede rotar, porque si esto quiere rotar, no sé si me están viendo todos, cuando esto quiere rotar, esta lapicera, o vamos a cambiar de color, vamos a ponerla blanca, esta lapicera blanca, cuando esto quiere rotar, o sea, rotar significa que las dos, que tenga un giro relativo entre las dos chapas que llegan al vínculo. Si esto va a rotar, significa que una de las dos vilas se va a agrandar, o sea, a ver si lo puedo dibujar acá en el papel. Cuando tenemos las dos bielas, ¿sí? Si esto que está así, paralelo, quiere ponerse así, o sea, lo que estoy midiendo es la rotación relativa entre el rojo y el azul, no puede, ¿por qué? Porque esta biela que tengo acá, en este ejemplo, se alargaría, ¿sí? Se alargaría la biela, y eso es imposible porque es rígida. Entonces, por eso permite solamente el desplazamiento horizontal. Por eso lo reemplazo por un empotramiento. En este caso que está acá arriba, permite el giro también, así que lo estaría reemplazando por una apoyo simple. Esto, resumiendo y para no marearnos mucho más. ¿Qué quiere decir con esto? Que a los efectos de la sustentación podemos reemplazar el vínculo interno por un vínculo externo ficticio que le genere la misma sustentación a la chapa que estábamos tratando. ¿Se entendió o los mareé mucho? No, yo entendí. Perfecto. Bien. Entonces, volviendo al caso que estamos analizando, nosotros reemplazamos al sistema S1 por un apoyo doble ficticio. ¿Por qué un apoyo doble ficticio? Porque el apoyo doble me da el mismo movimiento que yo podía hacer con la otra. O sea, que podía tener. O sea, lo único que podía hacer S2 era rotar respecto a la articulación, que es lo que hace el apoyo doble ficticio. Obvio que hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Cuando hablamos de vínculo interno, los desplazamientos que nos referimos no son desplazamientos absolutos, sino son desplazamientos relativos. Es decir, ¿qué pasa con los extremos de barra que concurren en ese punto? En este caso, al tener una articulación, lo que estamos diciendo es que la barra... Ahí llegan dos barras a una articulación. La barra roja y la azul pueden rotar el conjunto, pero lo que significa esto, que está permitido, es que hoy tienen un ángulo de 180 grados, por decir algo, y esto puede tomar otra posición, como por ejemplo esta.
¿Está bien? Puede rotar una barra respecto de la otra. Cuando tenemos el aparatito este que tenemos así, que vimos recién, lo que está permitiendo esto es que ambos extremos de la barra, ¿sí?, se puedan superponer o puedan alejarse. ¿Está bien? O sea, esto puede ir para allá y este para allá, o los dos para un lado. Puede cambiar esa posición relativa entre las barras. Por eso lo llamamos ficticio, digamos, nosotros reemplazamos por un apoyo doble ficticio, porque en realidad la estructura S2 no está apoyada a tierra en 3. En 3 lo que tengo es una chapa que lo único que le permite es girar porque está vinculada. No sé si se entiende un poquito el concepto. Por eso se llama ficticio. Bien, Sí, se entiende. entonces, retomando el cálculo de reacciones, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular las reacciones de S2 y transferir una fuerza que es la que se va a ir a la fuerza S1. ¿Y cuál va a ser? La del apoyo doble ficticio. Porque la reacción de 4 va a ser la reacción definitiva que tenga ya la estructura ahí. ¿Por qué? Porque es un apoyo real. En cambio la otra es un apoyo ficticio. Entonces nosotros tenemos P acá, ¿sí?, y tenemos que calcular las reacciones. Y bueno, y ahora hay que calcularlas, y no lo vamos a hacer analíticamente. Acá en la teoría lo vamos a hacer a mano alzada, lo vamos a hacer conceptualmente, y así es como lo tomo la componente conceptual de los exámenes, y así es como lo tomo en el final. No le doy números, hay que interpretar, como vimos en la clase pasada, cómo serían las reacciones. Entonces, a mí hay varias maneras de verlo acá. Primero, reacciones horizontales, vamos a plantear las reacciones que tenemos. Tenemos R3I, R4 y R3X, con los nombres para identificarlas bien, y a su vez dibujadas correctamente como les mencioné en la clase pasada, no ni arriba ni al costado, o sea, como están ahí. Bien, miro la estructura antes de plantear nada. ¿Qué veo ahí? Veo que no tenemos fuerzas horizontales. La única fuerza horizontal que existe en la estructura es la reacción horizontal en 3. Es la única, porque no tengo cargas y porque el apoyo que está en 4 no puede generar una reacción en esa dirección. ¿Qué significa? Que esta reacción que tenemos en 3 vale 0, la horizontal. ¿Por qué? Precisamente por el equilibrio en X. Si nosotros planteamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo único que tenemos en dirección de X es la posible reacción en 3. Pero no tenemos carga, entonces R3 vale 0. Así de simple. Vamos a analizar las fuerzas, las reacciones verticales ahora. Si nosotros analizamos el equilibrio en I, con sumatoria de fuerzas en I igual a 0, ¿qué tenemos? Y tenemos que la carga P, es dato, valdrá 10, 20, 30, 40, lo que sea, no me importa, pero es una carga P, va hacia abajo, es negativa. Recuerden que la terna global que usamos, positiva, es esta, ¿no? El X y el Y, y el giro antihorario positivo. Bien, entonces, P va hacia abajo, por lo tanto, si planteamos la sumatoria de equilibrio en I, alguna de las reacciones tiene que ir para arriba, no me dice más nada eso. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que P va hacia abajo, R4 va hacia abajo, o sea, sean las dos negativas, y R3 va hacia arriba. Entonces R3 va a ser igual y contraria a las otras, que van para abajo. O R4 vale 0 y R3 va para arriba, o R3 vale 0 y R4 vale 0. Hay un montón de combinaciones que encajan en esa expresión, en ese equilibrio en I. Así que no nos dice nada. Vamos a ver qué pasa con el tema de momento. Recuerden que tenemos la tercera ecuación de la estática, es que la sumatoria de momentos en cualquier punto del plan tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Buscamos un punto y planteamos la ecuación de momento. ¿Dónde voy a buscar el punto? Y generalmente los puntos los tomamos en los apoyos. ¿Pero por qué lo tomamos en los apoyos? ¿Porque tengo la articulación del apoyo doble, el apoyo simple? No, eso no tiene nada que ver.
los tomo en coincidencia con los apoyos porque eliminamos incógnitas. ¿Por qué? Porque si tomamos momento acá, en este punto que tengo acá, que estoy marcando en esa X que puse ahí genera momento P, genera momento R3 y genera R3I, ¿no? Y genera momento R4. Si tomo momento en este punto del plano, que también es válida la ecuación, es completamente válida porque es sumatorio de momento en cualquier punto del plano, no debe pertenecer a la estructura o a la chapa, también me genera momento P y las dos reacciones. En cambio, si tomamos momento en 3, R3I no genera momento. ¿Por qué no genera momento? No genera momento porque pasa por ese punto. Entonces, ahí elimino la incógnita y me queda solamente comparar el momento de la fuerza P, que la conozco porque es dato, con el momento de R4, que es lo que quiero calcular o determinar cuál va a ser la dirección. Lo mismo si tomamos momento en 4. Al tomar momento en 4, tenemos el momento que genera P y el momento que genera la reacción en 3, que también tenemos que determinar el sentido correcto. Por lo tanto, planteo en un principio en 3. Por ejemplo, porque se me ocurre 3. Entonces, al plantear momento en 3, nosotros vemos que la fuerza P, respecto del P, tiende a girar en sentido de las agujas del reloj, o sea, sería un momento negativo. O sea, P por la distancia hacia el punto 3 tiende a girar en sentido negativo, o sea, es negativo porque tiende a girar en sentido de las agujas del reloj, y según nuestra terna global, que es la que dibujé acá, ¿sí? Ese momento es negativo. Para que el momento sea 0, la reacción que está en 4 me tiene que generar un momento en sentido contrario, o sea, contrario a las agujas del reloj, sentido contrario al momento que genera P. ¿Siguen? Entonces, para que genere un momento como el que está dibujado ahí, en sentido contrario a las agujas del reloj, R4, perdón, tiene que ir hacia arriba, porque si fuese hacia abajo, generaría el mismo sentido el momento de P y no llegaría nunca a igual a 0. ¿Estamos hasta acá? Sí, 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 profe. perfecto. Entonces Sí. ya sabemos que R4 va hacia arriba. Va hacia arriba. Acá tengo dos caminos que se desprenden muy fácil. El primero, directamente, es decir, a ver, si el momento de R4 respecto de 3 es igual al contrario, el momento de P respecto de 3, ¿sí? Y el brazo de palanca de P es más grande que el brazo de palanca de R4, significa que R4 tiene que ser más grande que P para que el momento sea igual. Vamos a escribirlo a ver si lo pueden ver. Esto que tienen acá, vamos a borrar esto un momentito y vamos a dibujarlo de nuevo. Dijimos, P respecto de 3 genera un momento, ¿sí?, en sentido horario que vale P por, vamos a llamar L1 y vamos a llamar L2 al solo efecto de que poder explicar esto. Entonces, P por L1 más L2, o sea, por L. ¿Se entiende? O sea, el momento que genera P respecto de 3 vale P por el brazo de palanca, que es L1 más L2. El momento que genera R4, que es para el otro lado, va a valer R4 por L1. ¿Está bien? Entonces, si esos momentos tienen que ser iguales, significa que R4 por L1 tiene que ser igual a P por L1 más L2. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, como L1, esto es matemática, L1 es Sí, profesor Adrián. L1 más L2, obviamente, R4 tiene que ser mayor que P. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí.
Sí, sí. Como entonces R4 es mayor que P, ¿sí? Cuando vaya a plantear el equilibrio en I, tengo P hacia abajo y R4, que es más grande, hacia arriba. Por lo tanto, la reacción que teníamos en 3 tiene que ir hacia abajo. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí, yo lo veo. ¿Está? Entonces cumpliría, o sea, determinamos R4 tomando un momento en 3, como R4 va en sentido contrario a P y es mucho más grande, entonces R3 tiene que ir hacia abajo. Ahora bien, otra manera de comprobarlo es decir, bueno, tomamos momento en 4. Tomamos momento acá en 4, ¿no? Donde está el apoyo. Entonces, lo mismo que hicimos cuando tomamos en 3, pero ahora tomamos en 4. Tomar en 4, fíjense que R4 deja de actuar. O sea, no que deja de actuar, perdón. R4 no genera momento. ¿Por qué? Porque pasa por el punto. Entonces, ¿qué tenemos? El momento de P respecto de 4, que gira en sentido horario, ¿sí? P por L2. Y el momento de R3, en este caso, como está hacia abajo, es en sentido contrario. ¿Está bien? Por lo tanto, los momentos se pueden anular. Dicho de otra manera, si todavía no sabemos, desconocemos el sentido de la reacción, supongamos que queremos determinar el sentido de la reacción, que no hicimos el análisis que hicimos de equilibrio en I, sino lo vamos a hacer planteando un momento. Planteamos en 4, vemos que P respecto a 4 genera este momento que tiene dibujado acá en amarillo, en sentido horario. Para que se anule ese momento, necesito un momento contrario, o sea que va a ser así, ¿está bien? Un momento antihorario, para que pueda ser 0. Bueno, ese momento antihorario lo tiene que generar la reacción en 3. Entonces, para que genere un momento en sentido horario, tiene que ir hacia abajo. ¿Entiende? Y ahí determinamos las reacciones de S2. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Entonces, de esta manera resolvimos la chapa S2. Pero ahora nos queda resolver la chapa S1. ¿Cómo resolvemos la chapa S1? La chapa S1 la vamos a resolver. Vamos a tener que calcular las reacciones con sus cargas propiamente dichas, que no tiene, más la carga que le transfiere S2, que va a ser la reacción cambiada de signo. ¿Por qué? Precisamente por el principio de acción y reacción, si la R3 en realidad es la reacción de ese apoyo doble ficticio, que es la reacción de mi S1, mi acción sería igual y contraria. ¿Está bien? O sea, si nosotros tenemos, levanto el celular con la mano, ¿sí? El sistema S1 y el sistema S2, si quieren, el sistema S2 que la mano está sustentando el sistema S1, está isostáticamente sustentado a tierra. Entonces, si esto le transmite una carga determinada a la mano, mi mano reacciona con una fuerza igual y contraria por la reacción. Entonces, por ese mismo motivo, esa carga, esa R2, le cambiamos el signo y actuaría como carga en el sistema S1. ¿Está claro? Esto está explicado en el apunte, no sé si lo vieron. Sí, está claro. Bien, entonces nuestro sistema S1 ahora va a estar cargado con R3 con signo contrario, R3I. ¿Está bien? Y tenemos que resolver y calcular la reacción en 1 y la reacción en 2. Fíjense que es el mismo caso
anterior, pero con la fuerza no lo vamos a hacer, con la fuerza para hacia arriba. Pero fíjense que es el mismo ejemplo. Aparte, hay una cosa que no sé si lo notaron en el ejemplo anterior, que lo podemos replicar en este. El ejemplo anterior me refiero a S2, que lo podemos replicar en S1, porque es exactamente lo mismo. Fíjense cómo está apoyado. S1, que es la que está dibujada acá en negro abajo, ¿no? S1 está con un apoyo doble en 1 y un apoyo simple en 2. Entonces, si yo tiro para arriba, ¿sí? Imagínense, se ve mejor en el... No lo quiero marear, no lo quiero marear. Calculamos las reacciones de la misma manera que la hicimos hoy, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y nos va a dar que la reacción en 2 va a ir hacia abajo, y la reacción en 1 va a ir hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Es exactamente igual, no lo voy a repetir para no perder tiempo. Y ahí tenemos determinadas las reacciones. Esta sería mi reacción 1, y esta sería mi reacción 1 y esta sería mi reacción en 2, que las pasamos al gráfico anterior, y tendríamos R1 acá, tendríamos R2 hacia abajo, y tendríamos R4 hacia arriba. Y esas son las reacciones del problema. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Por mi parte no, profe. ¿Eh? No. Después vean, vamos a seguir viendo ejemplos, pero me gustaría que vean en el apunte, y que me hagan las consultas ustedes, si no, que lo vieron y tienen dudas, cuando planteamos la cuarta ecuación. Y ahora les quiero hablar un poquito de eso, antes de pasar un ejemplo. Cuando nosotros vimos el cálculo de reacciones del sistema de una chapa, decíamos que estábamos frente a un caso de fuerzas concurrentes, entonces terminábamos calculando utilizando 3 ecuaciones de la estática. ¿Está bien? Sí. ¿Concurrentes o no concurrentes? No, eso no tiene que ver. Nosotros usábamos 3 ecuaciones de la estática: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de momentos en el plano igual a 0. Si nosotros ahora queremos resolver esta cadena cinemática de 2 chapas desde el punto de vista analítico, vamos a poder, o sea, donde tenemos 4 incógnitas, no tenemos 3, tenemos 4. Tenemos R1Y, R1X, R2 y R4. Entonces las 3 ecuaciones de las estáticas no nos alcanzan. Vamos a necesitar una cuarta ecuación. Esa cuarta ecuación es la que denominamos de equilibrio relativo. ¿Qué es el equilibrio relativo? Vamos a plantear el equilibrio en el vínculo interno. ¿Qué quiere decir esto? Depende del vínculo interno, depende qué ecuación vamos a plantear. En este caso, el vínculo interno que tenemos es una articulación. ¿Sí? Por lo tanto, esa articulación no puede tener esfuerzo-momento. ¿Por qué no puede tener? Porque no lo puede absorber, porque puede rotar. O sea, que si le llega un momento, por eso planteamos... por eso vamos a plantear sumatoria de momentos igual a 0. ¿Por qué? Porque si le llega un momento a esa articulación, la barra rotaría respecto a esa articulación. Entonces el momento tiene que ser igual a 0. Lo mismo si tuviésemos los otros vínculos internos. Por ejemplo, si tuviésemos este vínculo interno, que permite el desplazamiento en esta dirección horizontal, en ese caso, la sumatoria de fuerzas en X, en ese punto tiene que ser igual a 0. Porque si le llega una resultante, eso se va a mover. Porque no lo puede, no lo puede restringir ese vínculo interno. Lo mismo con la articulación: si le llega un momento al punto 3, ese momento va a rotar la estructura, rompe el equilibrio. Por lo tanto, la cuarta ecuación que nosotros vamos a usar para calcular analíticamente esto es sumatoria de momentos en la articulación, o bien viniendo de la izquierda o bien viniendo de la derecha, tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ver con la fuerza que en el apunte y en el video de explicación en el PowerPoint se denomina fuerza T y menos T.
¿Qué quiere decir? Que la fuerza T, que sería la que le transmite la chapa S2, en este caso la chapa S1, debe pasar por la articulación para no generar momento. Les pido que eso lo vean en el apunte y que me hagan las consultas pertinentes la clase que viene si es que les queda alguna duda. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno, veamos otro ejemplo. Fíjense que cuando enumeramos los nudos, siempre lo hacemos que el nudo de la izquierda o el nudo de abajo para barras verticales tenga una nomenclatura menor que el otro. No importa que, no tienen por qué ser consecutivos, pero esto hace que la barra, el nudo inicial sea el I, el nudo final sea J, siempre el de la izquierda menor, y para barras verticales el de abajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros denominamos las barras ya sabemos que va de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 4, de 2 a 3, etcétera, etcétera, y no de 3 a 2, para hablar todos del mismo idioma. Comentario que está obviamente detrás de los apuntes. Bien, supongamos esta estructura. Vamos a calcular las reacciones. ¿Qué es lo primero que hacemos acá? Examinamos el sistema isostático. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Un empotramiento en 1 y un apoyo simple en 2. Bien, dos chapas. 2 por 3, 6 grados de libertad. ¿Por qué 6 grados de libertad? Porque cada chapa tiene 3 grados de libertad, tengo 2, por lo tanto voy a tener 6. Vínculo externo, dijeron recién que tenemos 4. ¿Sí? Sí, 4. 4 que son, digamos, Apoyo simple y 3 perdón. por el empotramiento. Exactamente. 1 del apoyo simple en 2 y 3 del empotramiento son 4. Y vínculos internos tenemos 1, que es la articulación que restringe 2 grados de libertad. O sea, serían 2. 6 grados de libertad, menos 4 que restringen los vínculos externos, menos 2 que restringen los vínculos internos, balance de grado de libertad da 0. ¿La estructura es isostática? No. No sé. Vale, sí, no se sabe. Hay que ver si tiene... Vinculación aparente. Exactamente. ¿Por qué? Porque el balance de grado de libertad es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, es necesario que el balance sea 0, el grado de libertad sea 0, para que la estructura pueda ser isostática, pero no es necesario porque depende de cómo están distribuidos los vínculos. Porque si los vínculos están mal distribuidos, la estructura tendría vinculación aparente. Por ejemplo, este caso, si yo les doy esta estructura, ¿sí?, que tienen ahí dibujada, fíjense que estoy en el mismo caso anterior, son dos chapas, o sea, tienen 6 grados de libertad, tengo 4 vínculos externos, porque tengo 3 del empotramiento y un apoyo simple, y tengo 2 de la articulación. Por lo tanto, el balance de grado de libertad da 0, pero esto no es isostático. ¿Por qué? Porque está mal distribuido. Tengo una chapa, esta que es hiperestática, y esta está loca acá. La vinculo con la articulación y permite esta rotación. Por lo tanto, este caso tiene vinculación aparente. Veamos qué pasa con el que estamos analizando. ¿Es isostático? Hay vinculación aparente entre 2 y 3. Claro, porque la normal al plano de deslizamiento, el apoyo simple, estando, pasa por la articulación. pasa por la articulación que está en 3. Esto es, cuando nosotros tenemos originalmente nuestra sistema barra 1.2, 1.3, que es la que está isostáticamente sustentada a tierra por sí sola, y tenemos una articulación y vinculamos la barra 2.3, el único desplazamiento que puede tener la barra es rotar respecto a ese punto. Al colocarlo en apoyo simple en esta dirección, no impide esa rotación. ¿Por qué? Porque cuando rote respecto de esta articulación, todos los puntos se van a mover, en especial el extremo barra, según una normal al radio de giro, que es esta, ¿no? Porque dijimos que así se movían los puntos. Y este apoyo justamente no permite
no impide ese desplazamiento. Por lo tanto, estamos frente a una estructura que tiene balance y grado de libertad a cero, pero no es isostática porque presenta vinculación aparente. ¿Estamos? Entonces, una manera de solucionarlo esto, no, esta no se puede. Es una estructura que no sirve, así que la borro. Lo que voy a hacer es modificarla yo para poder ver el ejemplo y le dibujamos el apoyo, le colocamos el apoyo simple, rotado, ¿sí? Para que no tenga vinculación aparente. O sea, esta estructura es isostática. ¿Vamos? Sí. Un poquito más acá. Consulta, si lo ponemos a 45 grados, también funciona. Funciona. Sí, como lo vimos la clase pasada. Claro, no Ok. puede pasar por la articulación. Claro. ¿Está bien? Sí. Bien. Pregunta, cortita y al pie. ¿Cuánto vale la reacción horizontal en 2? Tardaron mucho. Siguen tardando. Segunda oportunidad. ¿Cuánto vale R2? Tercera oportunidad. ¿Cuánto vale R2? Paso. Cero. Vale cero. Oh, casi lo digo, profe, no puede ser. Ah, Nada. Tenía ¿por qué? miedo que. Bueno, ¿por qué vale cero? Porque es independiente. O sea, No, está. ¿No? Bueno. Porque, no sé, sí, lo estás pensando bien, pero lo estás diciendo mal. porque las cargas están aplicadas en ese 1, digamos, en Sí, 1.3. en Y 1.3. tiene 3 puntos de sustentación, por lo tanto, no transmite cargas a la otra chapa. Voy a corregirte un poquito, porque está bien lo que dijiste vos y está bien lo que dijo tu compañero, pero vamos a decirlo un poquito más con lenguaje de la materia. La chapa 1.3 está sustentada a tierra por sí sola. Sí, No le va a transferir cargas a la chapa 2.3. Por lo exacto. tanto, Q no va a generar reacción en 2. Como Q es la única fuerza que tiene la estructura, R2 vale 0. Bien. Otra. Supongamos que me equivoqué, aunque el profesor nunca se equivoca, pero supongamos que yo me equivoqué y les dije que R2 vale eso que tienen dibujado ahí. ¿De qué otra forma ustedes me pueden justificar que esa reacción está mal? Sin hacer el análisis de sustentación en ese sentido que vimos recién, que como 1.3 no necesita de 2.3 para sustentarse, no le va a transmitir cargas, entonces R2 vale 0, ese razonamiento que hicieron. Porque ese 2 no tiene cargas, entonces no puede tener reacciones. Hay algo más evidente. Porque la carga es hacia abajo en dirección, Hay algo sería... más evidente. Porque no, pero no, con eso no tengo. Mirá cómo te embromo. R1X, y es más, te digo que R1X es igual a R2, o sea, el equilibrio en X lo cumple. Después le agregamos una reacción vertical acá, y le agregamos, yo digo que esta, a ver, enunciado de examen de final o de parcial, y es cierto, pregunta número 3 del examen, ¿van a estar rindiendo la teoría, el segundo parcial, porque esto entra para el segundo parcial, o van a estar rindiendo el examen final? Y el profesor le pone esa estructura, que está acá, la que tiene dibujada, con el M de empotramiento, con R1I y con R2. Y el enunciado dice, ¿es correcto el cálculo de reacciones de la siguiente estructura? Justifique su respuesta. Chan, chan, chan. Y les digo, esto lo tomo, y esta es estructura, así algo sencillo. Y les digo más, muchos, agua con esto. Porque usted dibujó la reacción por encima del vínculo. Debe estar ¿Dónde? por debajo. ¿Dónde? En R2. Ah, está más o menos igual. No. Bien, bien.
Está bien. No, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Vamos a dibujarla como corresponde porque después se enojan cuando yo los corrijo. Tenés razón. Pero no es esa. No, pero vamos a dibujarla bien. No, vamos a dibujarla bien. Fue mala mía, lo reconozco. Ok. No dibujan del otro lado y lo acabo de dibujar de otro lado, pero puede ser, me entiendan, está viejito uno y desde las 5 estoy dando clase, así que agradezcan que está saliendo bastante prolija la clase. Agradezcan eso. Bueno, vamos de nuevo. Pregunta de examen. ¿Es correcto el cálculo de las reacciones? Justifique su respuesta. Entonces, ustedes me tienen que contestar si es correcto por esto, o son incorrectas por esto. El profesor, o sea, yo leo el examen, sabe, no sabe. Es más, les tiro otra punta para que vean cómo soy tomando, porque yo les aviso cómo tomo para que no se sorprendan, porque mi idea es que ustedes aprueben todos. Entonces les digo todo lo que tomo para que estudien de esa manera. Que no dejo de hacerlo también en forma virtual, pero más lo hacía en forma presencial. Cuando yo tomaba en presencial, les tiraba por ejemplo, en el primer ejercicio del examen final, cuando venía a rendir. Entonces le daba 5 minutos para que me lo resuelva y que me lo explique, porque no necesitan más, les tiene que sobrar el tiempo. Y donde el ejercicio estaba mal hecho, al ser tan sencillo y tan simple, si no lo hacían bien, ya se iban con un desaprobado, no les seguía tomando. Después venía un ejercicio de sustentación y después venía un ejercicio de MNQ y después le hacía preguntas de la materia. En modalidad online hago lo mismo, le tiro por mail el primer ejercicio, si lo haces bien seguimos, y si no, nos vemos la próxima. O sea, vean la importancia que tiene esto. Entonces, ¿está bien, está mal? ¿Por qué? ¿Alguno se juega porque esto esté bien? No, está mal, porque no hay cargas en X. Entonces no puede haber reacciones en X. Y como dijo Santiago hoy, la chapa S1 no le transfiere carga a la chapa S2. Ahí me gustó. Entonces no puede haber ninguna reacción en R2. Siempre tiene que estar en 0. Ahí me gustó. Entonces, porque lo primero que dijiste no, porque no hay cargas en X, pero vos fíjate que... estoy corrigiendo. Si no hay cargas en X, no hay reacción. No. Sí, eso no es respuesta, porque el equilibrio... Fíjate que el equilibrio en X se cumple, porque tengo R1X hacia la derecha y R2 hacia la izquierda. Si son iguales y contrarias, se cumplen. Lo otro... Sí, ahí lo otro que tengo es un par, ¿o no? Un momento. ¿En dónde? Entre Rx y R2. Está bien, que se contrapone con el momento... Hay algo... No. Hay dos cosas que dijeron que está bien. O sea, uno está mal. Que no tengo reacción en X, porque no tengo cargas en X, no. Eso no. Bien, la otra cosa que dije era que no le transfiere cargas. Eso está bien. S1 a S2. Eso está buenísimo y es lo primero que tienen que ver y está perfecto. Hay otra cosita más, que lo vimos recién. ¿Qué pasa con la articulación en 3? ¿Cómo tiene que ser el momento? Eso le iba a decir. El momento en 3 tiene que ser 0. ¿Viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha? O de la derecha. Claro. Si venimos de la barra 2-3, fíjense que R2 genera un momento respecto de 3 que no puede ser, tiene que ser igual a 0. Es la única fuerza. Por lo tanto, R2 vale 0. ¿Está bien? Más la justificación que dijeron que no tiene cargas la chapa y no le transmite carga. Si R2 vale 0, ahora sí, R1X vale 0. ¿Por qué? Porque no tengo otra fuerza en él. Y las otras dos están bien. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que yo quiero que sepan. Esto es donde apunto. Cuando ustedes empiecen con la práctica, ustedes van a empezar a plantear sistemas de ecuaciones porque van a decir que la longitud... Voy a dejar de compartir porque ya estamos en la hora. Y voy a salir de ahí. Cuando ustedes empiecen con la práctica de reacciones, el análisis de sustentación lo van a tener que hacer de la misma manera, no tienen otra opción. Pero con el tema de las reacciones van a plantear ecuaciones. Con las ecuaciones
van a obtener resultados. Ustedes van a poner los resultados, ¿qué significa? Si me dio 4, al vector que había indicado le pongo 4, y si me da menos 4, el vector que me había indicado le cambio el sentido y le pongo 4. Y van a hacer eso. Lo que esperamos, o lo que tienen que ustedes ver, es interpretar cómo funciona esto. Es esto, se logra de esta manera. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden equivocar con los números, se pueden equivocar con las cuentas, como nos equivocamos todos. Ponen un signo distinto en la ecuación, o leen distinto el número que les da la calculadora. Nos pasa seguido a todos. Entonces tienen que tener la capacidad como para ver los resultados y decir esto está bien o está mal. O sea, si ustedes en el ejemplo anterior lo tienen con números y plantean las ecuaciones y que le queda la R del apoyo simple, no me acuerdo cuál era, R2, le dice que vale 1,5, ustedes tienen que decir está mal, porque vale 0. ¿Por qué? Por los motivos que mencionaron recién. Eso en esta instancia que ustedes están resolviendo un trabajo práctico. El día de mañana ustedes tienen que resolver una estructura y vuelcan todos los datos en un sistema, en un programa de computación, que dicho sea de paso, en el análisis estructural les enseñamos a usar uno, y obtienen resultados. Si ustedes se equivocaron con algo cuando cargaron los datos, que suele pasar, a todo el mundo le pasa, los resultados van a estar mal. Entonces tienen que tener la capacidad de ver, a grosso modo, si tienen errores o no errores. No van a poder determinar si un sistema, un soft, le da 1,45 la reacción. Ustedes no van a poder determinar si es 1,45, 1,42, 1,50. Pero si le da menos 1,42 y en realidad tiene que ir hacia arriba, ahí sí se van a dar cuenta. Así que a eso apuntamos con el laburo conceptual que vemos en la parte de teoría. ¿Alguna pregunta, comentario o algo que me quieran hacer? Así dejo ocupar.